Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a continuar leyendo el Evangelio según San Marcos capítulo 1 y vamos a leer el pasaje que se encuentra en los versículos desde el 9 hasta el 13. Vamos a leer dos pasajes, el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús, porque acá en Marcos son muy corticos. Marcos, como habíamos dicho anteriormente en el programa, en los programas anteriores, es un evangelio que va como muy rapidito. Marcos todo lo resume, todo lo dice muy escuetamente, y pasajes que a lo mejor en otros evangelios vamos a encontrarlos muy largos, aquí los encontramos bien pequeñitos, en pocas palabras, pero precisas, justo para transmitir el mensaje o la esencia del mensaje a la audiencia, que en este caso recordemos que son los cristianos en Roma. Así que vamos a leer las Sagradas Escrituras, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora preciosa. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente de acercarnos a tu bendita palabra, de leerla, de escudriñarla. Yo te ruego, Dios mío, que tú, Señor, me guíes en esta hora, que tú pongas palabras en mi boca, que tú ilumines mi mente, mi corazón, para poder entender tu palabra y poderla transmitir a tu pueblo. Te damos la gloria, te damos las gracias. Límpianos con tu sangre preciosa, perdona todos nuestros pecados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer en el Evangelio según San Marcos capítulo 1, verso 9. Dice así: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Gloria a Dios. Y recordemos que en el pasaje anterior estuvimos leyendo acerca del ministerio de Juan el Bautista. Así que aquí nos dice que en aquellos días, mientras estaba ya Juan el Bautista predicando y bautizando a las personas en el río Jordán para arrepentimientos de pecado, entonces un poco después Jesús comienza su ministerio. Y dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán. Fue bautizado por Juan en el Jordán. Es decir, que Jesús, antes de comenzar su ministerio, él lo primero que hizo fue ir a bautizarse por Juan. Y es algo curioso porque Jesús no necesitaba bautizarse según lo que el bautismo significa, porque el bautismo era para arrepentimiento y perdón de los pecados, y Jesús no tenía pecado. Por lo tanto, es algo tremendo lo que él hizo. Aquí nos muestra la humildad del Hijo de Dios, nos muestra el corazón de Dios, la unidad entre el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús, cómo Jesús reconoció que aunque su ministerio era desde luego mucho mayor, mucho superior, superior a el ministerio de Juan, él se sometió y esperó, es decir, hizo todo el proceso como el Padre lo había determinado. Y esto es algo muy lindo que nosotros debemos aprender. Puede ser que nosotros tengamos un llamado muy, muy grande, muy especial para la obra del Señor, pero precisamente para que ese llamado se cumpla tenemos que sujetarnos a las autoridades puestas por Dios en nuestra vida, empezando desde nuestros líderes de célula, los líderes de la iglesia, nuestros pastores. Incluso puede ser que el ministerio con el que Dios nos vaya a usar tenga más impacto, y lleve más señales, más milagros, pero eso no significa que nosotros tengamos que enorgullecernos por eso. No, sino todo lo contrario. Si Jesús, siendo Dios, se sometió
al ministerio de Juan y fue bautizado por Juan, de manera tal que así mostró la unidad entre el llamado de Juan y el llamado de él, mucho más nosotros tenemos que someternos a nuestros líderes, a nuestros pastores y esperar en Dios a que llegue el momento donde el Señor permita que podamos empezar a ejercer los dones y el llamado que Dios nos ha dado. Y dice que cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y es algo muy lindo que justamente esta manifestación, primeramente del Espíritu Santo, visiblemente sobre la vida de Jesús, que vino sobre él en forma de paloma. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo porque él es Dios, pero el Espíritu Santo sobre él tenía un significado, y es el significado de que venía a prepararle, a empoderarle para la obra del ministerio. Por eso precisamente también Jesús, cuando él resucitó, le dijo a sus discípulos: no vayan todavía a ningún lado, sino que esperen allí en el aposento hasta que seáis revestidos de poder de lo alto, y después entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero él también lo hizo así, es decir, Jesús durante un gran periodo de su vida, aproximadamente 30 años, él vivió una vida con un hombre bastante normal, aunque al parecer habían milagros en su vida, seguramente estaba el componente sobrenatural, pero todo quedaba ahí como en casa. Sin embargo, ya cuando sucede esto, es decir, cuando primeramente Jesús se somete en obediencia, se humilla, porque era humillante para Jesús bautizarse. Incluso Juan nos narra otro de los evangelios que cuando vio que Jesús venía a bautizarse, no lo quería bautizar. Sin embargo, Jesús le dijo: sí, tenemos que hacerlo para cumplir con todo lo que ha establecido el Padre. Y entonces vemos que precisamente después de esta humillación de Jesús, pues entonces vino la exaltación del Padre, vino sobre él esta unción, vino sobre él el Espíritu Santo para habilitarlo para poder hacer todas las obras que él tenía que hacer en la tierra, y se oyó la voz de complacencia del Padre. Y esto también nos enseña otro principio, y es que cuando tú y yo nos humillamos, como dice la palabra, bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. A Dios le agrada que seamos humildes, a Dios le agrada que seamos obedientes, a Dios le agrada que sepamos esperar el tiempo de nuestra manifestación. Una de las mayores tentaciones que el enemigo le pone a los jóvenes es hacerlos sentir frustrados para que quieran salir al ministerio y quieran hacer las cosas que Dios tiene preparado para ellos antes del tiempo. Y esto es muy peligroso porque el enemigo nos pone en la mente como que se está acabando el tiempo, como que ya nos estamos poniendo viejos y como que cuándo va a ser, y a veces los jóvenes se desesperan. Los jóvenes son muy atacados en esto porque el enemigo sabe que salirse de los tiempos de Dios es rebelarse contra Dios. Y Jesús incluso, la Biblia nos cuenta que cuando las bodas de Caná de Galilea, que María su madre le pidió para que él hiciera el milagro, él le dijo: mujer, todavía no es el tiempo. Es decir, que Jesús no estaba desesperado por hacer milagros, ni por obtener fama, ni por obtener gloria. Su mayor preocupación era hacerlo todo conforme a la voluntad de su Padre. Él no le interesaba si se tenía que humillar, no le interesaba si tenía que esperar. Él lo que quería era agradar al Padre. Y aquí vemos cómo el Padre manifiesta su agrado, manifiesta su complacencia y lo exalta públicamente, lo exalta frente a todos. Entonces, cuando tú y yo tenemos esta actitud como la de Jesús, cuando tú y yo le damos más importancia en hacer la voluntad de Dios y no en los beneficios que nos pueda traer, no vamos a estar desesperados porque se apresuran los tiempos, porque realmente es bonito y es precioso manifestar la gloria de Dios, pero
cuando se manifiesta la gloria de Dios, trae persecución, y uno de los objetivos por el cual Jesús no podía adelantarse al tiempo de Dios era porque cuando él empezara a ejercer su ministerio iba a empezar a ser perseguido y se iba a acelerar el proceso de la llegada de su muerte. Por eso era tan importante que todo fuera hecho justo en el tiempo. Por lo tanto, mi querido hermano y hermana amada, no te desesperes en ejercer tu llamado, no te desesperes en ejercer tu ministerio, humíllate, sométete a tus autoridades en la iglesia, espera en Dios, que tu mayor prioridad sea obedecer a Dios, que tu mayor prioridad sea sujetarte a Dios, y ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a exaltar públicamente, así como lo hizo con Jesús. Y nos dice la palabra que luego, después de esto, el mismo Espíritu Santo le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y esto es algo tremendo también porque vemos que el Espíritu Santo viene sobre él y no lo impulsó para ir a las ciudades a predicar, no lo impulsó en ese momento para como empezar ya a ejercer el ministerio, sino que lo impulsó al desierto, lo impulsó hacia la prueba. Y eso es algo que también tenemos que saber, es uno de los costos de seguir a Jesús. Cuando nosotros somos llenos de Dios, el Señor no siempre nos va a impulsar hacia la gloria y hacia cosas tremendas y maravillosas. También nos va a llevar al desierto, también nos va a llevar a la soledad. Eso me recuerda un poco cuando Felipe estaba predicando en Samaria, que dice que el Espíritu lo guió para ir al desierto y ahí fue donde tuvo el encuentro con el eunuco y ahí le predicó a ese eunuco. Es decir, que a veces Dios va a permitir, estando llenos de Dios, que pasemos por momentos duros. No todo va a ser color de rosa en la vida cristiana, no todo va a ser maravilloso. De hecho, Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra prometida, pero entre Egipto y la tierra prometida había un desierto. ¿Y a dónde fue que Dios los llevó? Justo cuando los sacó de Egipto, pues los llevó al desierto. Y en el desierto ellos fueron probados. En el desierto ellos tuvieron que estar con fieras también, tuvieron que estar con serpientes, fueron perseguidos primeramente por el faraón, luego tuvieron que enfrentar hambre un poco porque Dios les daba maná, pero ellos querían comer los manjares de Egipto y Dios tuvo que purificar sus corazones de viejos hábitos, de malas costumbres que traían de Egipto, de la idolatría tan grande que tenían de Egipto. Fue necesario ese desierto para que ellos fueran probados, para que fueran tentados y pudieran salir en victoria. Porque el propósito del desierto no es que nosotros muramos en el desierto. El propósito del desierto es que seamos probados y fortalecidos en ese desierto y salgamos entonces a la victoria y a los planes que Dios tiene para nosotros. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Que la mayoría no soportó el desierto. No soportó el desierto y porque no tenían hábito de confiar en Dios, porque no entendían que Dios estaba con ellos en medio de esas circunstancias y que tenían que tener paciencia. Entonces, en el desierto hay que tener paciencia para esperar a que termine el desierto, sabiendo que después del desierto viene la tierra prometida. Y aquí nos dice la palabra del Señor que Él estuvo 40 días. 40 días es bastante tiempo. Es posible que haya estado exactamente 40 días, pero también el número 40 en la Biblia a veces tiene un significado de muchos días. Ya sea que sea exacto o no la cantidad de días que estuvo Jesús en el desierto, igualmente 40 días son muchos días. Son muchos días para estar en un desierto. Entonces, el desierto son esas etapas en la vida donde nosotros queremos ir a la gloria, pero el Señor nos pasa por momentos de soledad, momentos donde nos vemos rodeados de dificultades, rodeados de escaseces, rodeados de fieras que representa el enemigo que nos quiere atacar, que nos quiere hundir. Y en medio de eso lo que hay es que tener fe y paciencia. Hay que perseverar, seguir creyendo y no quejarse. No quejarse porque precisamente el pueblo de Israel se perdió la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se quejaron en el desierto. Porque en lugar de entender que Dios estaba con ellos, no tuvieron paciencia y no aprobaron la prueba. Solamente Josué y Caleb pudieron de toda aquella multitud entrar en la tierra prometida. Pero Jesús, vemos aquí que pasó su prueba.
Y dice que Satanás lo tentaba y estaba ahí con las fieras. Sin embargo, dice también que los ángeles le servían. Y esto nos enseña que cuando tú y yo atravesamos por un desierto, es cuando más cerca estamos de Dios. Es cuando más vamos a ver la provisión de Dios. Es cuando vamos a ver los milagros de Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, ellos veían milagros constantemente. Estaba el maná, que era algo totalmente milagroso, la columna de nube por el día, la columna de fuego por la noche que los protegía, que les daba calor, que ahuyentaba las fieras. Es decir, que Dios estaba con ellos. Y de la misma manera, así como aquí también dice que los ángeles estaban con Jesús, Él no estaba solo en el desierto. El Espíritu Santo lo llevó para ser probado, lo llevó para ser tentado, pero Dios estaba con él y le enviaba ángeles para que lo ayudaran. Y de la misma manera, tú puedes estar completamente seguro, completamente segura que en medio de tu desierto Dios está contigo, que Dios va a enviar ángeles para que te ayuden, Dios va a enviar personas para que te ayuden a llevar la carga del proceso que puedas estar pasando. Y lo importante es poner la mirada en Dios y no en la prueba, poner la mirada en Dios y no en el enemigo, y no en la adversidad y no en la escasez, y saber que el desierto tiene su fin. Por muy largo que sea tu desierto tiene su fin. El pueblo de Israel no veía cuándo se iba a acabar aquel desierto, pero había un fin para el desierto y llegó el día, un día, de entrar a la tierra prometida. Y de la misma manera Jesús estuvo 40 días, pero su desierto tenía fin y ya después pudo salir glorioso y victorioso porque tuvo paciencia, porque confió en Dios, porque no se dio a las tentaciones del enemigo. Y de la misma manera Dios quiere que seamos tú y yo. Dios quiere que tú y yo aprendamos a confiar en el desierto. Y algunos creyentes piensan que se van a convertir y que todo va a ser color de rosa y que van a empezar a servir a Dios con poder, y no entienden de que hay que pasar por un desierto. El desierto es necesario, el desierto es parte del plan de Dios, y en el desierto van a haber veces que nos vamos a desanimar, van a haber veces que nos vamos a caer, que vamos a sentir hambre, y esa hambre no solamente es hambre física de alimento, sino hambre de cualquier necesidad que podamos tener, a lo mejor necesidad de pareja, a lo mejor necesidad económica, a lo mejor necesidad de afecto, tantas necesidades que pudiéramos tener. Y en el desierto vamos a padecer todo eso, pero lo que tenemos es que confiar en Dios, en que poner la mirada en el Señor y en su provisión, y saber que el desierto tiene fin. Dios no nos llamó para vivir toda la vida en un desierto. Dios nos llamó a conquistar una tierra prometida. Así que espero que esta palabra te haya sido de edificación, de bendición para tu vida, de exhortación. Y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para continuar con el estudio del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Dios te bendiga mucho. Chao.